Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces al séptimo foro de Congreso Ciudades, una iniciativa ejecutada por Polística en alianza con el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe, CAF, y por supuesto con el compromiso que todos han visto del Senado de la República. Antes de partir, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, y ahí van a poder ver esta y otras actividades de Congreso Ciudades. Hoy nos acompañan en la sala de comisiones 1 del ex Congreso de Santiago, doña Patricia Retamal, de Plataforma Ciudad Feminista, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, y el director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Luis Valenzuela. Todos saben que de estos 10 foros y 40 expositores, esta es la segunda etapa de lo que es Congreso Ciudades 2023, y en el siguiente foro tendremos a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, a la ministra de Obras Públicas, doña Jessica López, y de regiones, al presidente anterior, past president del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, señor Sergio Varesville, y el profesor Universidad del Biobío en la Universidad Católica, señor Francisco Sabatini. Los foros seguirán como han sido la actividad acostumbrada en agosto, septiembre y octubre de 11 a 13 horas, donde el diálogo entre representantes sociales, políticos y académicos, como lo hemos visto, ¿cierto? El objetivo de Congreso Ciudades siempre es promover este diálogo permanente entre los tres campos para mejorar la vida en la ciudad. Queremos cooperar al diálogo, a salir del diálogo de las urgencias para pasar a un diálogo habitual respecto a nuestras ciudades. Y aquí no me canso de repetir siempre la misma pregunta. ¿Quién no ha querido preguntarle a la autoridad política sobre las soluciones y problemas de las ciudades? ¿Y cuántas veces la misma autoridad no ha visto las dificultades de la misma política para resolver los problemas de la ciudad? Por eso, de decenas de problemas urbanos, hemos abordado la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Y esa es la pregunta que estará en los 10 foros. Vamos a dar comienzo, entonces, vamos a tener exposiciones de 10 minutos de nuestros expositores de hoy y luego tendremos un espacio de diálogo donde podrán referirse a las preguntas del público presente y el público por Zoom. Señor ministro, entonces le doy la palabra. Lo invito a ponerse de pie, por favor. Muy bien, me escuchan, sí, me escuchan súper bien. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es especialmente atractivo venir a un evento que se dedica a pensar el tema de la ciudad. Ustedes algunos saben, yo vengo del mundo académico, lo mío siempre ha sido la ingeniería de transporte, pero la ingeniería de transporte resuelve un fragmento muy pequeño, incluso de cuando uno está pensando en la movilidad. Y por eso es que me parece que el contexto adecuado para discutir la movilidad y la accesibilidad es justamente cuando uno analiza las ciudades en su verdadera dimensión y en su completitud. Quisiera agradecer, Patricio, por esta invitación, esta provocación además y esta oportunidad que me permite reflexionar respecto a lo que han sido estos 18 meses ya de ser ministro y de cómo de alguna manera poder ayudar desde esa experiencia y también gatillado también en lo que mis 25 años previos de académico, de hacia dónde yo creo que deberíamos avanzar. Yo pienso que es evidente que las ciudades y la movilidad están íntimamente ligadas, ¿no es cierto? La verdad que cuando uno piensa en la razón de las ciudades, tiene que ver con la eficiencia de estar juntos para conectarnos, de estar juntos para poder tener acceso a oportunidades de trabajo, a oportunidades de estudio, a comercio, a diversión, ¿verdad? Y por lo tanto, para que esa accesibilidad ocurra, el sistema de transporte tiene que ser un sistema de transporte eficiente. Una ciudad que tiene un sistema de transporte que no opera es una ciudad en que la ciudad, en su vocación más última, no opera. Y me gusta pensar que el rol del sistema de transporte al final es proveer no movilidad, es proveer conectividad y acceso. Y por eso hay distintas formas.
Y me encanta en ese sentido pensar que el transporte está con telecomunicaciones como una cartera, porque son dos formas distintas de dar conectividad y acceso. Como vimos en la pandemia, en que muchas veces a través de sistemas digitales pudimos conseguir parte de esa conectividad y acceso en contextos distintos. Y creo que esta conectividad y este acceso se vuelve especialmente complejo, especialmente difícil, cuando estamos hablando de un planeta que está avanzando hacia estas megaciudades. Cuando las ciudades son gigantes, cuando estas ciudades albergan, como esta, a 8 millones de habitantes, o otras que en el planeta tienen 30 o incluso están avanzando hacia llegar a 40 millones de habitantes, por supuesto que poder ofrecer una conectividad expedita, segura, se vuelve cada vez más complicado. Y estamos acostumbrados entonces ya en imagen a ver estas megaciudades con, de alguna manera uno podría llamarle megatacos, ¿no es cierto? Que de alguna manera echan por tierra toda esa eficiencia asociada a la idea o a la búsqueda de vivir en ciudad. Enfrentamos esos megatacos, nos enrostran, ¿no es cierto?, la congestión, los problemas de carencia de espacio vial y de espacio al final, más que espacio vial, de espacio público. O sea, al final, si es que estamos aquí para encontrarnos, no estamos aquí para necesariamente estarnos desplazando. Creo que es clave pensar en cómo podemos abrir espacios para que eso ocurra. Ciudades que son más bien sinónimo de contaminación, ciudades que son un desafío para el cambio climático y que están lejos de poder ir avanzando hacia las metas que les ponen en términos de reducir emisiones. Ciudades que son ruidosas, ciudades que generan además siniestros viales y muerte por producto de falta de seguridad vial. Es decir, ciudades en que el sistema de transporte, lejos de ser un factor que contribuye a una mejor ciudad, muchas veces apuntado con el dedo como un espacio donde yo no quiero estar. Y ante ello, entonces, es bueno preguntarse, ¿no es cierto?, cuáles son ciudades que son más efectivas en términos de movilidad, en términos de acceso, y suelen ser más bien ciudades compactas, más bien ciudades con mayor nivel de densidad, pero que al mismo tiempo son capaces de combinar esa alta densidad con una alta distribución también de parques y espacios de recreación. Me gusta pensar, por ejemplo, en ciudades en las cuales, y a veces ciudades que no son ciudades tan pequeñas, cuando uno mira a Singapur, por ejemplo, uno dice, bueno, aquí hay alto nivel de densidad, pero al mismo tiempo son ciudades que son capaces de combinar con buenos espacios verdes. Al mismo tiempo, ciudades que protegen esos espacios verdes como parte relevante de lo que es vivir en comunidad. Creo que da la impresión que cuando uno está mirando ciudades es más razonable imaginar países que avanzan en múltiples ciudades de tamaño intermedio y no de una gran ciudad gigante como hemos hecho nosotros en este país. Personalmente me parece que no parece razonable el camino que hemos seguido y que hubiese sido mucho más atractivo si uno pudiese llevar el tiempo atrás en seguir un modelo más como el holandés, que tienen muchas ciudades de tamaño de torno a 1 millón de habitantes y no un gran Ámsterdam de 8 millones de habitantes. Pensamos que Holanda tiene también 20 millones de habitantes, la misma cantidad que Chile. Sin embargo, su distribución urbana es muy distinta a la nuestra y yo creo que eso es clave para una mejor movilidad y una mejor calidad de vida al interior de esas ciudades. Nos lleva también respecto a la pregunta, ¿no es cierto?, respecto del rol del sistema de transporte urbano. Quienes planifican el sistema de transporte en una ciudad deberían, y aquí quiero hacer una analogía de dos ámbitos. Por una parte, tomar la ciudad que veo, y estoy pensando en mi rol como de planificador de transporte, de ministro de transporte, tomar la ciudad que veo y cómo la conduzco hacia una mejor ciudad, cómo resuelvo los problemas que veo, los dolores. ¿Dónde están las personas que están demorándose demasiado? ¿Dónde están los lugares en que la capacidad de transporte no es suficiente? ¿Dónde están los lugares en que el transporte se transforma en un obstáculo para la calidad de vida? Pero también creo que hay un rol que no tomamos normalmente que tiene que ver con, más que resolver los problemas de la ciudad que veo, cómo construyo la ciudad que yo quisiera ver. Y probablemente las inversiones que yo haría son distintas. Y me gustaría aquí permitirme una licencia de leer parte de la canción de la fábula de 3 hermanos de Silvio Rodríguez. Algunos de ustedes la tienen que conocer, ¿no es cierto? Algunos la cantamos muchas veces en la playa. Dice, escogí algunas frases. Dice, los 3 hermanos se fueron por la vereda a descubrir y a fundar. El mayor, los 3 hermanos, para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. El del medio, para nunca equivocarse y errar,
iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. El pequeño, para nunca equivocarse y errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Caminó vereda adentro el que más de los tres. Ojo en camino y ojo en el porvenir. Entendiendo que esto es una analogía y que es sencillo hallar muchas imprecisiones a la analogía que estoy haciendo, creo que nosotros en Chile planificamos la ciudad como el hermano mayor, mirando el paso que viene y con poco o nulo foco en la ciudad que se desarrollará. Y me parece que esto es un problema mayor. Estamos siempre resolviendo la ciudad insustentable y nunca construyendo la ciudad sustentable que requerimos. Me gustaría volver al ejemplo de Quilicura. Esta semana me tocó, ¿no es cierto?, como les contaba, creo, inaugurar la extensión de Quilicura, de la línea 3, a esta comuna de 270.000 habitantes. Esta no es una comunita. Una comuna que la planificación de la ciudad puso estas 270.000 habitantes encajonadas entre dos autopistas urbanas. ¿Cómo uno puede sacar eficientemente en un sistema de transporte, cómo puede darle conectividad y acceso a una comuna de 270.000 habitantes en que la salida tienen dos autopistas que lo restringen? Y por eso es que el metro parece como una solución extraordinaria, ¿no es cierto? Pero estamos resolviendo un problema que a lo mejor nunca deberíamos haber generado. Y construir ciudad me parece complejísimo, exige mirar múltiples dimensiones de las cuales la movilidad al interior de la ciudad es solo una dimensión. Y en este escenario me gustaría de nuevo hacer una segunda analogía de la ciudad con el cuerpo humano. En la movilidad, las ciudades se ven más exigidas en las horas punta. O sea, si hay un momento en que la movilidad uno la dimensiona, ¿cuántos trenes, cuántas pistas, cuántos buses es para la hora punta? Es en la hora punta cuando toda la gente va a estar moviéndose y ahí cuando la ciudad tiene que funcionar. Y allí cuando las emisiones, la congestión, el estrés, el ruido se hacen insufribles al punto que vuelve a las ciudades contra el propio propósito que les da razón de ser. Y cuanto más usamos el automóvil en esos periodos, peor es la vida de nuestra ciudad. Uno podría decir que esto ocurre en el cuerpo, si hacemos una analogía entre la ciudad y el cuerpo, cuando hacemos ejercicio y nuestro cuerpo necesita oxigenación sanguínea al máximo. La hora punta es como cuando el cuerpo de nosotros está haciendo ejercicio. Necesitamos oxígeno, necesitamos un flujo sanguíneo al máximo. Y allí, evidentemente, el hábito, por ejemplo, de fumar se vuelve especialmente nocivo, contraproducente. Nuestros médicos nos sugieren, nos exigen limitar el hábito del tabaco, pues nos hace daño en los momentos clave y finalmente nos mata. Por eso comparto lo que indica Jaime Lerner, el exalcalde de Curitiba, un gran urbanista y político, que el automóvil de alguna manera aparece como el cigarrillo del futuro, el cigarrillo de las ciudades. Y por eso invito a que mañana, en el Día Nacional Sin Automóvil, hagamos un esfuerzo especial por dejar el automóvil en la casa. Sé que para muchos esto es imposible, pero pido que hagamos un esfuerzo y demos una nueva oportunidad a los modos alternativos, la bicicleta, la caminata, el transporte público. Hoy, muchos de nuestros científicos nos indican que la principal crisis, el desafío que vivimos como humanidad es la emergencia climática. Hoy ya no hablamos de crisis climática, hablamos de catástrofe. Esas son las palabras que estamos usando. Es imposible cuando uno tiene hijos no quedar indiferente a una frase así, ¿o no? Es imposible. Incluso si uno dijera, no, es que la probabilidad es relativamente baja de que esto ocurra, bueno, ponle una probabilidad que tú quieras. 20%. 20% de probabilidad de catástrofe. Uno toma todas las medidas habidas para evitar ese 20%. Los científicos nos dicen que mucho más que eso, que la probabilidad de avanzar hacia una catástrofe climática es enorme. Por lo tanto, creo que es clave que nosotros tomemos las medidas adecuadas para poder avanzar. Y es muy rápido que desde el sistema de transporte la herramienta que se disponga es la herramienta de la electromovilidad. Ahora me gustaría, y no sé cuánto tiempo más tengo, pero estoy súper entusiasmado hablando. ¿Sí? Ya. Me gustaría con mi pasado de ingeniero de transporte de modelamiento matemático, poder estructurar el problema de la crisis climática en el transporte a través de una ecuación que yo creo que va a ser muy fácil para ustedes de entender. Lo que nos preocupa son las emisiones que se generan en una ciudad. Y voy a escribir esta ecuación en 5 factores que se multiplican. Primero, las emisiones de una ciudad dependen de cuántas personas hay en la ciudad.
El doble de personas, el doble de emisiones, probablemente. Segundo, y ahí entra la pregunta de ¿qué es mejor? ¿Una ciudad de 8 millones o 8 ciudades de 1 millón? Segundo, ¿cuántos viajes hacen esas personas al día? Y por supuesto que el teletrabajo nos mostró que hay una oportunidad, se pueden hacer menos viajes, pero la verdad es que tampoco es tan masivo, es como un 5% de los viajes que realmente se pueden traspasar a teletrabajo, pero es valioso. Tercero, ¿cuál es la distancia promedio de esos viajes? ¿Son viajes de 15 kilómetros? ¿Son viajes de 3 kilómetros? ¿Son viajes de 500 metros? Y eso nos pone de cabeza a la mirada de, si nosotros logramos reducir la distancia de viaje a la mitad, eso tiene el mismo efecto en reducir las emisiones porque vamos a haber reducido las emisiones a la mitad. Y voy a argumentar que lo reduce mucho más que la mitad porque cuando el viaje es más corto, los modos de transporte más sustentables se vuelven más atractivos. Y eso me conduce al cuarto elemento, que es no solamente cuánto es el kilómetro por viaje, sino que cuánta energía gastamos por viaje. Y si yo viajo en automóvil moviendo un vehículo de 1 tonelada, es distinto si camino, si muevo una bicicleta o si comparto un tren o un bus con muchas otras personas. La energía es menor y de nuevo un impacto gigante. Y cuarto y quinto, el último elemento es cuántas emisiones de carbono yo genero por unidad de energía. Y recién ahí entra la electromovilidad. Yo creo que en este foro no podemos perder de vista que el sistema de transporte también se juega en los 4 otros factores. No solamente en transformar nuestra combustión interna a electromovilidad, porque lo único que vamos a estar logrando es resolver el problema del cambio climático y no vamos a estar abordando ni los problemas de espacio vial, ni los problemas de congestión, ni los problemas de siniestros viales que son extraordinariamente relevantes. Quisiera recordar, poner un contexto interesante, cuando uno de los primeros triunfos que tuvimos como ministerio fue que nos tocó llevar adelante el transporte para el plebiscito constitucional. Veníamos precedidos de una elección presidencial en que había sido un escándalo la falta de transporte público, ustedes se acordarán. Se argumentó incluso que esto había sido manipulado para evitar que la gente pudiera votar. Y hicimos 2 cosas. Uno, le cambiamos a la gente el lugar de votación a uno que estuviera cerca de su domicilio. 2, cambiamos los contratos laborales con las empresas para que todos los conductores estuvieran disponibles. El tema de transporte público no fue tema, a pesar de que votó el doble de personas. Increíble. Y eso nos habla de lo que está arriba de la mesa. Planificar las actividades. Y por eso es que es tan atractivo lo que dice la alcaldesa de París cuando dice que quiere una ciudad de 15 minutos. Es una provocación, pero por Dios que es acertada. Y lamentablemente nuestras ciudades evolucionan justo en la dirección opuesta. Con poca capacidad de planificación, con poco esfuerzo realmente por poner las actividades, el comercio cerca de donde las personas habitan. Más bien al revés. Tenemos una ciudad que, por ejemplo, Santiago, se expande y se expande y se expande hacia el oriente, y esa gente que vivía en San Miguel, que estaba al ladito de su trabajo, resulta que el trabajo está cada vez más lejos, a pesar de que no se cambió ni siquiera de domicilio. O sea, acá tenemos un tema grande, un tema fuerte asociado a cómo evolucionan las ciudades y cómo resolvemos los problemas intersectorialmente. Esta semana me tocó estar, la semana pasada, el viernes, en Talca, inaugurando con el ministro Montes vivienda social. Bueno, mi preocupación es, estamos poniendo gente en la periferia de Talca, ¿cómo va a llegar la gente al centro de ahí? Su preocupación más que estar en la inauguración era ir a tomarme la micro para ver, a dónde toma la micro la gente, cómo va a llegar, qué conectividad da. Porque ahí es donde se juega la sustentabilidad de Talca, no solamente en que esas personas que necesitan un domicilio lo puedan tener. Creo que es clave esta forma de mirar el tema. Entiendo que ya tengo poquito tiempo. Creo que tenemos que trabajar en temas de corto y mediano y largo plazo en forma conjunta. El Ministerio de Transporte es muy bueno para resolver problemas de corto plazo, pero son los problemas de largo plazo los que exigen, los problemas estructurales los que tenemos que trabajar juntos. Y este tipo de foro me parece especialmente atractivo para poder avanzar hacia una ciudad inteligente, que es lo que entiendo que es el foco de este evento. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor ministro. Le doy la palabra a Patricio para que comentemos sobre los expositores y las preguntas que tenemos. No puedo dejar de decirle, señor ministro, que quedó una pregunta colocada por el profesor Marcial Echenique en el foro anterior a propósito de la partición modal, pensando en que, y expresando él, de la necesidad que la política tiene que trabajar desde el conocimiento certero y
entregó diferentes opiniones que a lo mejor no las voy a resumir con la certitud y precisión que él la expresaría, porque no estoy leyendo lo que él dijo, sino más bien lo que tomé nota, que son cierta estigmatización sobre el automóvil, pensando en otros medios y que podría transformarse en un cierto mito. Me voy a extender en expresarle eso y vamos a dejar las otras preguntas para después, diciéndole que él sostiene, dice, mire, el automóvil seguirá usándose. Y esa realidad hay que tomarla en consideración en plenitud. Segundo, va a aumentar su utilización, van a crecer las compras de automóviles, porque el automóvil llega a todas partes. No estoy haciendo yo una apología de esto, estoy transmitiendo. Porque si mi tono aparece con convicciones, porque estoy transmitiendo, nada más, pero no porque lo pongo para el debate. Y la pregunta es, dice, no es la pregunta, él dice, la proposición, él dice, la partición modal debería ser en función de las distancias que se recorren y de los kilómetros recorridos, y no en función de cómo se expresa. Le planteo la observación. Bien, no. Me cuesta estar más en desacuerdo con una opinión. Me cuesta estar más en desacuerdo con una opinión. Creo que es extraordinariamente equivocado. Es como que si estuviésemos en los años 90 y uno dice, oye, el mundo es con fumadores, viejo. A la gente no va a querer dejar el cigarrillo. Tenemos que acostumbrarnos a que las personas fuman. Las personas fuman, les gusta fumar, hay una industria del cigarrillo y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar un mundo y condiciones para que eso pueda ocurrir, porque no hacerlo es tapar el sol con un dedo. Yo entiendo que este es un problema todavía más complejo, pero creo que es igual de grave. Y creo que las condiciones en las cuales el mundo ha ido evolucionando en sus ciudades en base al transporte de automóvil nos hace un tremendo daño. Y por lo tanto, claudicar, que es lo que yo entiendo de lo que está transmitiendo la persona que usted indica, claudicar a que tenemos que reducir el uso del automóvil, me parece que es dispararse en la sien. Creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, y por eso es que mi fórmula de transmitir cuáles son los 5 ámbitos en los cuales nosotros podemos trabajar para reducir parte de los impactos que tiene el automóvil, y creo que es clave en ese sentido poder más bien reducir las distancias. No sé si usted entiende lo que está diciendo esa persona, pero está diciendo una persona que viaja el doble de kilómetros que otra va a pegar el doble de importante a la hora de sus políticas públicas. O sea, vamos a favorecer, porque viaja el doble de kilómetros, cualquier impacto de esa persona va a valer más. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es más bien justo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es poner todos los incentivos para que las personas podamos viajar pocos kilómetros. Y cómo fortalecemos y fomentamos las ciudades más compactas. Es cierto que la ciudad va en una dirección equivocada, de la misma manera como la ciudad iba en el país o el mundo iba en una dirección equivocada cuando permitía que fumáramos incluso en los ascensores o en los aviones. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que fortalecer más bien esa otra mirada de fomentar, por ejemplo, modos de transporte público, y por eso tan contento con lo que vimos esta semana en Quilicura, en que la gente esperamos que se pueda bajar de automóvil y subirse al metro, más que pensar en cómo irse para ir más lejos, para poder tener autopistas más vacías y así poder extender aún más la ciudad. Espero que eso no ocurra, sino que más bien cómo fortalecemos el transporte público, y al mismo tiempo me alegra ver en nuestras ciudades como Santiago cada vez más personas animándose a usar la bicicleta. Y creo que es importante en ese sentido el impulso que ha tenido la bicicleta. En la medida que nosotros podamos poner mayor cantidad de ciclovías, eso va a seguir creciendo, como lo han mostrado ciudades como París, como Londres, como Ámsterdam, como Copenhague, muchas ciudades que entienden verdaderamente el problema que estamos abordando, su complejidad y las soluciones que son verdaderamente responsables y contundentes. Muchas gracias. Hicimos esta excepción porque nos parece muy interesante la conversación entre unos expositores y otros. Voy a dar ahora la palabra al gobernador y vamos a dejar las preguntas para el final de las 4 exposiciones. Gobernador, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero es saludar y agradecer a los organizadores de este Congreso Ciudades, también
a los expositores por entregar una visión respecto de las materias que son importantes para el desarrollo de los territorios. Lo primero que quisiera contextualizar es que, y respondiendo quizás a una de las premisas que indicaban en un principio, es que las crisis de las ciudades no se resuelven solo y necesariamente con fierro y cemento. Y es porque las dimensiones de una vida en ciudad requieren también otras tantas características y circunstancias que desde luego son importantes para que se mejore la calidad de vida, porque sin dudar el objetivo final siempre va a ser que vivamos mejor. Frente a esto queríamos, ¿podemos avanzar hacia atrás? Parece que no era la primera. Perdón. Ahí. Las brechas, queríamos abordar dos temas, ¿no? Primero, las brechas de inversión que existen desde las regiones. Ustedes saben que yo soy gobernador de la región de Arica y Parinacota, una región extrema, bifronteriza además, que ha sufrido no solamente todos los estragos de una migración irregular desatada durante mucho tiempo, sino que además delincuencia vinculada al crimen organizado internacional, que ha puesto también en peligro el avance y el desarrollo desde nuestra región y desde ahí hacia el resto del país. Pero por cierto, esta pregunta también se relaciona con la manera en cómo se descentraliza el país. La descentralización lleva un poco más de 2 años. Recordaba el ministro los 18 meses desde que se instaló este nuevo gobierno central, pero los gobiernos regionales nacen el 14 de julio del año 2021 y nacen por primera vez con un mandato ciudadano, que además tiene una segunda complejidad, porque había que modificar culturas funcionarias y otras maneras que son difíciles de abordar cuando se enfrenta a un nuevo proceso. Entonces, evidentemente, que en esta descentralización se avanzan 3 pasos y se retroceden 2, se avanzan 5 y se retroceden 1, porque finalmente, hasta hoy, es un proceso de demasiado ajuste en el traspaso de competencias que se terminan, que se exigen, que se devuelven, que se entregan, y que todavía está en pleno proceso de análisis y de construcción. Pero siempre recordar que las necesidades para un nuevo Chile son distintas, pensando en cada una de las regiones, en cada uno de los territorios. Chile no es igual, Chile tiene dificultades que son tremendas y absolutamente dispares en cada uno de los territorios, y por eso que surge la necesidad de que en cada una de las regiones exista una gobernanza adecuada y capaz de enfrentar el progreso y desarrollo de las ciudades y de las regiones. Pero además queríamos contarles algunas soluciones regionales que nos parecen interesantes, sobre todo desde modelos de mejorar calidad de vida, de hacerse cargo de las urgencias y de proyectar el crecimiento del territorio con infraestructura pública. Una de ellas es la Fundación Acrux. La Fundación Acrux, bueno, sabrán que en todas partes, en todas las regiones, hay dificultades con las listas de espera, ¿no? Que ha sido un problema pero enorme durante mucho tiempo, y más aún en una región como la nuestra, porque la cantidad de tiempo que espera un ciudadano para acceder a la atención de un especialista es enorme. Por acá hay una estadística que me gustaría que la pudiésemos revisar. En promedio, en total del país, cada ciudadano espera 386 días para que lo atienda un especialista. O sea, espera más de 1 año. Donde quizás la patología que lo originó se pudo haber extinguido o la persona incluso haber fallecido. Cuando miramos regiones, vemos que algunas sobrepasan mucho el promedio, 440 en Antofagasta, 357 en Los Ríos, 428 en Viña del Mar. Pero en el caso de Arica, son 119 días. Y nos parece raro, ¿no? No es que en Arica hayan tantos especialistas ni exista una condición dispar en una región extrema como la nuestra. No es que existan 500 universidades que den la carrera de medicina ni se especialicen los médicos. Pero pasa porque tomamos una decisión regional con fondos regionales para que nuestros ciudadanos, nuestros habitantes no tengan que esperar tanto como esperaba el resto. Y es por eso que esta reducción obedece a que tengamos el menor tiempo de espera a nivel país, y es gracias a que una fundación se hace cargo, viene de Santiago, traslada a los profesionales a Arica, los atiende en horarios en que la infraestructura hospitalaria no es utilizada, o sea, los atiende viernes a la tarde, sábados y domingos, hace los exámenes con ellos, los atiende, y eso redujo a niveles históricos la lista de espera, y esto durante 3 años consecutivos. Un tercer aspecto que quería comentarles
es cómo la frontera también tiene un aspecto diferenciador. A propósito de la discusión de presupuesto de este año 2024, cada región, por supuesto, aspira a tener un presupuesto mayor para el desarrollo de su territorio, y eso es lógico, ¿no? ¿Quién no quisiera más recursos para atender tantos problemas existentes? Pero el factor frontera ha sido un factor que por lo menos para nosotros, hasta antes era como un factor que no implicaba ningún tipo de riesgo, ninguno. Todo lo contrario, éramos muy felices yendo a Perú, disfrutábamos de Tacna, está a minutos de la ciudad de Arica, a menos de una hora de camino, entonces era algo que era realmente favorable y positivo para la región. Pero luego, con la pandemia, se cierran las fronteras, ingresa una migración irregular desatada, sin ningún tipo de control, donde en medio de esa crisis migratoria también empezaron a ingresar delincuentes vinculados a bandas de crimen organizado internacional, como el Tren de Aragua, en específico la banda de los gallegos, que ustedes habrán sabido por la prensa que ha sido muy compleja, empezó desde Arica y Parinacota y las regiones del norte, pero desde ahí al resto de las regiones del país. Y eso trajo muchas complejidades. ¿Por qué? Porque hizo variar la ruta de desarrollo en infraestructura pública. No sacábamos nada con tener grandes y bonitas plazas si los ciudadanos no las iban a utilizar, se van a estar escondidos dentro de sus casas por temor a sufrir cualquier tipo de delito vinculado a estas bandas organizadas internacionales. Y es por eso que tuvimos que hacer variar nuestra inversión y destinamos el 30% del presupuesto regional, el 30% del presupuesto regional para que pudiéramos hacer frente a estas bandas organizadas de crimen internacional, que además posicionaba a la región de Arica y Parinacota con una cifra que era horrible. La mayor tasa de homicidios en el país estaba en Arica y Parinacota. Y es por eso que la frontera sí es un aspecto diferenciador notoriamente. No es lo mismo invertir, desde luego, en infraestructura pública aquí en Santiago que en Arica, ¿no? Y es por eso que aquí empezó a darse algo bien extraño en mi ciudad, en mi región. Estas bandas empezaban a tener formas horribles de homicidio, personas calcinadas que amanecían en lechos de río, cuerpos cercenados en distintas partes. La PDI junto con Carabineros y la Fiscalía empezaron a hacer un trabajo gracias a esfuerzos regionales, incluyendo la creación de una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado a través de un sistema único que pudimos trabajar con el Ministerio Público. Por primera vez, un gobierno regional buscaba una fórmula para robustecer a un Ministerio Público, incluyendo vehículos blindados para los fiscales, que precisamente ahora, después de 1 año y medio, recién está en discusión en el gobierno central. Pero además, ustedes habrán visto que el líder de esta banda internacional que está en Venezuela escapó de la cárcel de Venezuela y ya Carabineros ha indicado con alerta de seguridad por si alguien lo ve en el territorio nacional, lo que complejiza aún más no solamente a mi región, sino que al resto de las regiones del país. No sé si por aquí, bueno, esto implicó varias decisiones, no tan solo fortalecer, sí, no tan solo fortalecer a la Fiscalía, sino que también fortalecer a Gendarmería de Chile, porque indudablemente nuestra cárcel no era de alta seguridad, llegaban los diputados a situarse en esa cárcel. También a la PDI con un sistema único a nivel país, que es un sistema AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresaban por pasos irregulares a Chile, y que además estaba conectada con las bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo el Interpol. De modo tal que es la única prefectura en el país que puede dar fehacientemente identificación de personas que han ingresado por pasos irregulares. Costó una brutalidad de miles de millones de pesos, asimilable a la construcción prácticamente de una escuela de alto estándar, más de 6.500 millones de pesos. Y esto empezó a tener consecuencias positivas en la ciudadanía, en la región. Los indicadores empezaron a bajar, y ahí quería mostrarles algunas intervenciones que tuvimos en un videito que yo creo que refleja y resume el trabajo que pudimos realizar en comparación a lo que pasaba a nivel nacional. Estamos con el gobernador, don Jorge Díaz. Don Jorge, escucho ahora a la gente de la PDI y le agradece al gobierno regional por la inyección de recursos. Escucho a otras autoridades y me dicen el gobernador, porque escuché a la ministra toda diciendo que el gobierno central estaba preocupado. Y fíjate que el gobierno central les pregunté cuál es la ayuda que ha dado concretamente
para que lo pongamos porcentualmente, un 20%, el 80% de la ayuda que han recibido todas las instituciones proviene del gobierno regional. O sea, el gobernador, de hecho me están diciendo, por favor, díganlo públicamente, porque gracias al gobierno regional que tenemos, estamos las instituciones logrando hacer la pega y teniendo los recursos para movernos. Así que se lo agradezco en nombre de todos mis amigos fiscales, le digo al tío gobernador que está haciendo la pega de oro, acabo de ver la PDI también agradeciéndole a usted, y qué lástima que el gobierno central vaya por las luces, por todo, siendo que la verdad está haciendo ni siquiera el 20% del esfuerzo de lo que están haciendo ustedes, y ustedes con un recursito así. Así que se le agradece muchísimo. Oye, por además, las instituciones. Además, ¿sabes qué? Esto es un tremendo esfuerzo del gobierno regional, porque además nuestra región tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Por lo tanto, para nosotros destinar esta gran cantidad de miles de millones de pesos que equivale al 30% del presupuesto regional en materias de seguridad pública, para nosotros es una tremenda inversión. Pero felizmente lo podemos hacer porque no le podemos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Mi región requiere más seguridad pública y nosotros no podemos destinar los recursos sino donde más se necesita en la región de Arica y Parinacota. Esto en breve implica algo bien importante y responde quizás a un análisis que se hacía en un principio. No sacamos nada con destinar inversión pública sin atender otras urgencias de las ciudades, sin que podamos analizar contextos. Y los contextos son muy importantes al momento de inversión pública. Bueno, ahora hay un proceso de discusión presupuestaria que agobia en el caso de la región, es una región que ha sido castigada, porque comparando, ¿no? Uno siempre tiende a comparar, quizás no son siempre útiles las comparaciones, pero comparando presupuestos, a nuestra región le corresponde un 30% menos que a la penúltima y un 40% menos que a la antepenúltima. Por lo tanto, un desafío es que las zonas extremas, que tienen problemas diversos, puedan tener condiciones y capacidades distintas. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno empieza a revisar estas comparaciones presupuestarias, da la impresión de que algo pasa con la equidad territorial que no se está atendiendo. Esto influye en la inversión que se hace en infraestructura pública y vial, pero bueno, hay algunos diarios regionales que en los últimos días han hecho eco respecto del presupuesto de la región. ¿Pero por qué? Porque existe un factor que a nosotros nos llama mucho la atención, y es que la inversión privada ha decrecido. En el caso de Arica y Parinacota, el PIB ha disminuido un 6,6%. Pero por otra parte, una respuesta que debiese existir del Estado es precisamente tener brazos más fuertes para compensar o equilibrar esto, ¿no? Pero lo que hace es todo lo contrario, tener brazos más débiles, que impide que muchas veces el desarrollo se realice. Dentro de esta inversión pública en infraestructura, que nos parece muy interesante, es la creación de un tren urbano. Precisamente lo hemos trabajado harto con el ministro de Transporte, que una el centro de la ciudad con el sector norte de Arica. Esto porque hay una vía férrea, que es el ferrocarril Arica-La Paz, que no se está utilizando, que cruza como una cicatriz en medio de la ciudad de Arica y que al alero de las necesidades actuales debe promoverse este tren urbano que recorre la ciudad. Cuando uno mira Arica, la región de Arica y Parinacota da la impresión de que es una región extrema muy pequeña, pero la comuna de Arica es una comuna extremadamente grande, comparada casi como Quilicura, ¿no? Que a todo esto ya hace poco inició, tal como lo decía el ministro, la línea 3 la extensión de la línea 3 del metro. Tiene una cantidad de habitantes muy similar, 265.000, y Quilicura 270.000, por lo tanto son casi iguales. Una segunda inversión que a nosotros nos motiva es una planta desaladora. Vivimos en una zona desértica, pero que indudablemente el agua es un factor muy importante. Además, internamente la movilidad urbana quizás no es tan distinta respecto de otras regiones, pero tiene un aspecto diferenciador, y aquí quería compartir con ustedes lo que pasó hace mucho tiempo atrás a propósito de la descentralización con lo que se vivió en Arica respecto de la Junta de Adelanto. Con el presidente Ibáñez se inicia esta Junta de Adelanto en Arica, que promovió la creación y proyectó una ciudad moderna, con amplias vías estructurantes de la ciudad, con incluso en aquellos años con paso bajo nivel, estamos hablando de la década del 50, con obras que quedaron finalmente para el desarrollo de nuestra región. Hay un proyecto de ley que implica regiones más fuertes, pero también se requiere infraestructura para sostener necesidades de la región. Con urgencia un centro de radioterapia radiooncológica. Nuestros pacientes se tienen que trasladar a otras regiones del país para buscar este tipo de soluciones.
Y bueno, las infinitas necesidades que son, por supuesto que siempre muchísimas, pero hemos estado trabajando y abordándolo desde una dimensión distinta. Nuestra región es una región nueva, cumple ahora el 8 de octubre solo 16 años, a diferencia del resto de las regiones del país. Solo indicar que es muy importante que las políticas se hagan cargo de las necesidades de los territorios, que las ciudades y las regiones obedecen no solamente a una inversión en infraestructura pública, sino que también en condiciones de vida que son necesarias para el desarrollo humano. Y claro, cuando hacíamos algunas reflexiones con Patricio cuando llegué a este foro, comentábamos algunos aspectos vinculados a que recién en 6 años más se cumplen 100 años desde que nuestra región se incorporara al territorio nacional. Y vemos que aún existen carencias que no están cubiertas y eso, por supuesto, que deja en una posición mucho más grave el desarrollo equitativo de todo el territorio. La región de Arica y Parinacota por sí sola no es Chile, pero Chile sin ella tampoco lo es. Muchas gracias. Quiero hacerle notar que, aparte de la participación que se está dando en el Zoom y de las otras formas de participación, también tenemos invitados presenciales, que en realidad no son solo escogidos por nosotros, sino también son fruto de la petición de ellos mismos de querer asistir presencialmente, lo cual lo hemos estimulado. Con lo cual quiero decir que si usted que nos escucha quiere participar aquí en la sesión de cuerpo presente en la sede del Senado, donde se desarrolla Congreso Ciudades, porque es un proyecto que le presentamos al Senado, usted solo tiene que escribir para ser invitado presencial al siguiente correo: coordinación@congresociudades. De los invitados, .cl, perdón, gracias. Y de los invitados presenciales, en este momento no los voy a mencionar a todos, solo quiero destacar que se encuentran algunas personas que, así como están en el Zoom, como el caso de Jaime Nostroza, de la Universidad de Valparaíso, de María Larcón, de comités de vivienda de Valparaíso, de Luz Carina, de la Corporación de Campamentos de Antofagasta. Aquí se encuentra presente de la facultad, quien fuera decano de la Facultad de Arquitectura de Valparaíso, don Juan Luis Moraga. Se encuentra presente de San Fernando, que participa, de la región de O'Higgins, ha venido para acá don Pablo Madariaga, don Luis Sánchez. Está también presente de Concepción, de la Universidad del Biobío, el destacado sociólogo y profesor Francisco Sabatini, autor de varios libros sobre urbanismo, y menciono finalmente a 2 personas más que están de Arica y Parinacota, que han venido para acá, que son César Rosas y Andrea Murillo. Muchas gracias, Patricio. Voy a entonces dar la palabra a Patricia Retamal, profesora de la Universidad de Concepción, de Plataforma Feminista. Comparto la presentación. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y felicitar a quienes han hecho posible el espacio. Es un espacio de diálogo necesario para construir ciudades más justas. Y lo que venimos a presentar tiene relación como responder a la crisis, pero desde la perspectiva de las mujeres y niñas, más bien desde la perspectiva de género. La perspectiva de género en la ciudad es una discusión que ha evolucionado durante décadas a nivel mundial, liderada por académicas, activistas que buscan explorar cómo el espacio urbano es vivido y sentido de forma diferente por hombres y mujeres.
Así la geógrafa Dorin Messi tempranamente afirmaba: no interesa ya el simple retrato estático y descriptivo de los lugares, sino que importan los procesos, la comprensión de las estrategias de poder y qué hay detrás de dichos procesos. Ahí está. En América Latina, este debate ha estado en marcha desde la década de los 80. Entre los esfuerzos notables se encuentra la creación de la Red de Mujer y Hábitat en América Latina y el Caribe, creada en 1989, que reúne a mujeres de 13 países de la región para dialogar sobre las ciudades y resaltar la violencia de género que históricamente han experimentado las mujeres y niñas, pero analizada desde una perspectiva espacial, considerando nuestras distintas realidades culturales. Académicas como Ana Falú de Argentina, Lourdes García Vázquez de Ciudad de México, Silvana Pisano de Montevideo, Uruguay, y Paula Soto, chilena radicada en México, han identificado cómo la ciudad a menudo perpetúa los regímenes de género y dominación masculina. ¿Por qué? Porque la ciudad ha sido construida y diseñada para un sujeto único, como si todos hiciéramos el mismo recorrido, sin reconocer nuestras diferencias, cuestiones básicas como la división sexual del trabajo, que también condiciona los usos diferentes del espacio. Eso. En el contexto nacional, figuras como Olga Segovia, urbanista dedicada a los estudios aplicados y académica sobre el derecho a las ciudades de una perspectiva de género interseccional, Leisa Garis, reconocida académica y activista por la promoción del transporte urbano sustentable y equitativo, María Elena Ducci, que hace muy poco nos dejó, quien fue fundadora y directora de la Corporación Ciudad Viva, y Paola Girón, actual presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, han ampliado el debate y a través de sus investigaciones ya han permitido complejizar los conceptos propios del urbanismo, ¿verdad? Ampliándolos a la ciudad que cuida, la movilidad y cuidado, las rutas seguras para mujeres y niñas y la justicia con perspectiva de género. Estos avances demuestran que la incorporación de la perspectiva de género en la discusión urbana es resultado de un esfuerzo colectivo de años, impulsado por el movimiento que ha diversificado significativamente el debate, incluso con el movimiento feminista, y acá hay algunas imágenes de lo que hicimos para el año el mayo del 2018, bien digo, en donde se alza un movimiento ampliado de mujeres por el derecho a vivir en espacios libres de violencia de género, y ahí donde levantamos a través de la Red de Mujeres por la Ciudad la consigna "Mujeres, la ciudad es nuestra", con otras organizaciones, activistas y mujeres decididas a disputar la ciudad. Por otro lado, es esencial reconocer que no es igual habitar en zonas residenciales de estratos sociales medios altos con buena conectividad, iluminación y seguridad pública y privada, que vivir en áreas periféricas, aisladas, oscuras y peligrosas. En estos dos contextos podemos identificar cómo la infraestructura urbana puede generar barreras materiales y simbólicas para mujeres y niñas, promover el miedo e incluso generar escenarios perfectos para que ocurran delitos de carácter sexual, como los sitios degradados o los microbasurales. En este sentido, la discusión también está intrínsecamente relacionada con los aspectos económicos y de clase. Y como señala Sagal 2023, esta perspectiva ha enriquecido y ampliado nuestra comprensión de la problemática de la violencia urbana, ya que se ha identificado cómo la acumulación de valor a través de, por ejemplo, el mercado inmobiliario puede influir en la vida cotidiana de las mujeres y niñas, imponiendo límites y barreras en forma de barreras espaciales, dirá Paula Soto. Esto se traduce en el confinamiento territorial que afecta espacialmente a mujeres más empobrecidas, donde la planificación y el diseño urbano desempeñan un papel crucial. Un ejemplo de este problema lo vimos en la auditoría de género que hicimos el año 2019 en las salidas y acceso de las 10 estaciones de la línea 6 del Metro de Santiago, para ese momento uno de los metros más modernos de América Latina. La auditoría con perspectiva de género, de acuerdo a un grupo de académicas y activistas catalanas de la colectiva Punt6, es una herramienta de evaluación urbana que permite comprobar la aplicación transversal de la perspectiva de género en el urbanismo, tanto en los espacios como en la gestión, a partir del análisis integral de aspectos sociales, físicos y funcionales en un entorno concreto. Para realizar este ejercicio creamos y aplicamos una encuesta a mujeres que salían e ingresaban del metro,
Queríamos saber cuáles son las condiciones de seguridad para niñas y mujeres, cómo se relaciona la construcción de estas estaciones en el entorno que se instalan y cómo es percibida la seguridad para las mujeres encuestadas, tanto en el día como en la noche, en todas estas salidas y accesos de las 10 estaciones del metro que atraviesan 6 comunas de la región metropolitana, y esto lo hicimos con un grupo de voluntarias que ahí ven en la imagen. En los datos que arrojó la encuesta quisiéramos destacar uno en particular: la percepción de inseguridad durante el día y la noche, que pueden ver en ese gráfico. Las encuestas indicaron que las mujeres sienten mayor inseguridad tanto en el día como en la noche, de igual prevalencia, en las estaciones del poniente, Biobío, Franklin, Pedro Aguirre Cerda, Lo Vallador, Cerrillos. En cambio, en aquellas ubicadas en el sector oriente, por ejemplo, Inés de Suárez, Los Leones, la sensación de inseguridad predomina, pero principalmente de noche, aunque en menor proporción que las antes ya mencionadas. El informe completo lo pueden descargar en ciudadfeminista.cl. Estos resultados ilustran la percepción de seguridad y el acceso a un entorno seguro están vinculados estrechamente al diseño y a la planificación, así como a las dinámicas económicas y sociales que influyen en la vida cotidiana de las mujeres en la ciudad. Por lo mismo, la sensibilización sobre estos temas y las actividades que podamos hacer en conjunto con la academia, con las activistas y también con la sociedad civil, dan cuenta de un proceso progresivo en torno a la sensibilización, a la información y a la escucha activa sobre la percepción de las mismas mujeres en la ciudad y cómo ésta se percibe, se vive en la vida cotidiana. En esta materia Chile ha avanzado por un mejor desarrollo urbano, transporte justo y vivienda. Solo por mencionar algunos hitos sobre la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014, la Política de Equidad de Género y Transporte, creada el año 2018, la Ley de Acoso Sexual Callejero, que tipifica un tipo de violencia de género en el espacio público, formalizada el año 2019, y por último, la ley que se acaba de aprobar sobre la integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, que contempla para todos sus instrumentos la transversalización de la perspectiva de género. Además, y esto es muy importante para nosotros, la creación del Consejo de Desarrollo Territorial, liderado por Paola Girón, que fue ex coordinadora del doctorado que curso Territorio, Espacio y Sociedad. Me tomaré este último hito para hablar de territorio. El comenzar a discutir de territorio desde la perspectiva de género puede significar una ventaja epistémica, en la medida que pueda aportar nuevas visiones y perspectivas que son invisibles desde el centro, mejor dicho, desde el centro urbano. Las experiencias de las mujeres, considerando su género, clase y territorio en el que habitan, confabulan experiencias únicas en las que están marcadas por barreras, desde la dificultad de acceder a transporte público en un sector rural, como nos cuenta Soledad en La Pitra, Marchihue, región de O'Higgins. Cuando le preguntamos por transporte, ella dice, sí, pasa. Una micro en la mañana a las 7:20 y después a las 12:30 de la tarde. Porque va a Santa Cruz la micro y vuelve a las 12 y tanto y sale a Santa Cruz y luego llega acá como a las 2:30. Y ahí ya no pasa más transporte por acá. Y si nos ocurre algo tenemos que salir a la carretera, algo así como 8 kilómetros. O como transmite Fabiola, a quien encuestamos en la salida del metro Franklin al preguntarle por su intermodalidad. Aquí cuando llego a la estación me viene a buscar mi hijo mayor o mi marido todos los días. Tengo que caminar aproximadamente 5 cuadras, pero no las camino solas. Estas experiencias no solo marcan la calidad de vida de las mujeres, sino que el ciclo completo de la reproducción social, es decir, el trabajo remunerado, las responsabilidades de cuidado y el pensar siempre en el autocuidado. Por ello, las decisiones políticas sobre territorios justos deben considerar estrechamente las voces de las mujeres diversas de forma temprana, que permitan poner en el centro las necesidades básicas relacionadas a la seguridad, el cuidado, la movilidad y el trabajo. Al mismo tiempo, las metodologías deben ampliar las miradas, desde la clásica desagregación por género hasta la mejora en las preguntas. Por ejemplo, en vez de preguntar por los sitios seguros o la percepción de seguridad que nosotros hicimos, podemos ampliar las preguntas, porque ya que las respuestas son las clásicas, más guardia, más seguridad, ¿verdad? Más infraestructura, pero de aquella que observa, podemos preguntar por los sitios de confianza. Y las respuestas van a ser, bueno, necesitamos más espacios de descanso, más espacios de encuentro, más espacios de cuidado.
Una iniciativa que va en esta dirección es la creación de centros comunitarios de cuidado y protección, que son equipamientos comunitarios urbanos y rurales para la sostenibilidad de la vida, con enfoque de cuidado, género y reducción de riesgo de desastres. Parte también integral de la futura Política Nacional e Integral de Cuidados. Esta es una política e iniciativa pública que piensa la ciudad desde una infraestructura de cuidados. Otra iniciativa que podemos destacar, y aquí vemos la interseccionalidad o las escalas en donde se puede aplicar desde la política nacional a la política local, es el ex asilo de ancianos de la Congregación de Hermanitas de los Pobres, que será transformado en el primer centro de cuidados municipal por parte de la Municipalidad de Santiago, luego de un diagnóstico de la situación de los cuidados en el territorio. Por lo anterior, hablar de infraestructura de cuidado, considerando las dimensiones de movilidad, violencia y viendo aquellos detalles, acuerdos, encuentros, arreglos sobre los cuidados, nos permitirá construir territorios más seguros y en este caso nos permitirá construir territorios alineados con una infraestructura de cuidados. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Quiero destacar que está con nosotros presente la honorable senadora doña Jimena Rincón. Ella no solamente es quien nos acogió cuando presentamos al Senado el proyecto Congreso Ciudades que hicimos con Juan Sebastián Lama y nuestro equipo, sino que además ha sido designada por el Senado como la coordinadora general de esta actividad Congreso Ciudades en su relación con el Senado. Muchas gracias, honorable senadora, de estar aquí con nosotros, y así como está ella, de otros ámbitos de las actividades del Estado, está presente con nosotros del Ministerio de Transporte, Cristóbal Pineda, jefe de asesores del ministro, está el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos Habitacionales, la DPH, don Fernando Jiménez, doña Catalina Justiniano, que recientemente era miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Rodrigo Arias. Y además se encuentra con nosotros presencialmente, como les dije, no solamente a través de los que están participando en el chat. Se acaba de sumar además, bienvenido desde Coyhaique, que de regiones, Juan Carlos Ursúa, representando a la Cámara Chilena de la Construcción, y de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, Slaven Rasmilich, que está aquí con nosotros. Cuando expongan la totalidad de los panelistas, vamos a mencionar, darle la oportunidad de que expresen su consulta a los invitados presenciales. Están también presentes varios académicos que los voy a nombrar en su momento. Bien, entonces ofrezco la palabra a don Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Estamos justo a las 12, así que podemos escoger ahí. Aquí, perdona, Patricia, va a sacar agradezco primero que nada la invitación, agradezco la presencia de todas las personas acá en la sala y, por supuesto, muchas personas conocidas, amigos, amigas de hace mucho tiempo. Un placer estar acá y agradezco también a toda la organización del Congreso Ciudad en estas temáticas. El ministro, antes de retirarse, me pidió presentar las excusas, tenía que estar en La Pintana. Igual usted, don Patricio, ahí dio las explicaciones del caso, pero me pidió reforzar eso, pero de todas maneras está su equipo acá para seguir adelante con la conversación. Y creo que hablando del ministro y hablando de lo que él conversó, como también el gobernador, como también Patricia, ¿no es cierto?, creo que las presentaciones anteriores no pudieran haber sido mejor para la temática que voy a conversar hoy día, a través de un trabajo principal que hemos hecho en el Centro de Inteligencia Territorial, que es la preocupación por el bienestar humano y el bienestar humano territorial y cómo podemos brindar y ofrecer evidencia para las conversaciones del futuro de nuestras ciudades, o más bien vamos a ir cambiando la palabra a territorio.
Y es efectivamente, como Patricia lo mencionaba, desde la perspectiva femenina, de la perspectiva de mujeres, perdóname si me equivoco con alguna de las rúbricas, ¿no es cierto? Yo creo que estamos efectivamente, tal como ella lo reflejaba, en un proceso de transformación continuo del ámbito relacional donde vivimos. Lo llamamos la crisis de las ciudades, lo llamamos, ¿no es cierto?, la ciudad machista, la ciudad jerarquizada, el país centralizado, el país, ¿no es cierto?, poco eficiente en su conectividad, etcétera. Todos son procesos de continuo ámbito relacional en cómo vivimos. Y vivimos en un medio que nos contiene. Todos nosotros, ninguno somos ajenos a ese medio que nos contiene. Y hay ese proceso en el cual, lógicamente, parte de este proceso de cambio, ¿no es cierto?, de este proceso de transformación tiene que ver con un sujeto con respecto al otro sujeto. En cómo continuamente en la manera de relacionar y de convivir está mutando y se está transformando. Pero también el ser humano, no solamente entre ser humanos, sino que el ser humano con el territorio y el territorio a su vez con el ser humano. Porque no somos ninguno de nosotros ajenos a un ámbito de vida, a un ámbito concreto territorial en el cual practicamos, ejercemos, vivimos, percibimos y están relacionadas nuestras emociones en cuanto a un territorio. Ese territorio lo podremos llamar ciudad, lo podemos llamar barrio, lo podemos llamar una condición rural, una condición urbana, lo podemos llamar ciudad. Lo que sucede en ese territorio es continuamente una convivencia. Y es esa la convivencia en el territorio que está sujeta a una condición cultural de ponernos de acuerdo, de saber cómo queremos y qué es lo que queremos como modo de vida. La condición cultural de la mujer, enfrente a una conversación o condición cultural que antes se aceptaba que el territorio se constituyera como una visión patriarcal, una visión machista. Hoy día parece que está cambiando. El ministro hablaba de la condición cultural de los fumadores y cómo esa condición cultural hoy día ha cambiado. El territorio se vive bajo y se establece bajo esa condición de convivencia. No solamente el territorio, sino que además hoy día la comunicación, la digitalización, el territorio es algo directo, pero también es algo indirecto. La ciudad, el campo, el barrio, todo ese lugar habitable al cual estamos cada uno de nosotros sujetos, es un espacio de convivencia humana, es lo territorial. Nos alegra profundamente el cambio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano por un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que en vistas de esta conversación es un Consejo Nacional de los Espacios de Convivencia Humana. El territorio en ese sentido se transforma en la convivencia. Somos los seres humanos en los cuales estamos conversando y relacionándonos, con los cuales vamos generando adaptaciones de cómo queremos que el territorio funcione. La descentralización está transformando el territorio. Así lo decía el gobernador Díaz. Chile nunca más va a volver a ser el Chile antes de la descentralización. Es un nuevo Chile, es una nueva conversación, es una nueva cultura. No se puede hablar de un Chile centralizado. Y a su vez la convivencia va a ser transformada por esa descentralización también. ¿Cuánto presupuesto asignamos? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas competencias van, vienen, quedan, se pasan, no se pasan? Por ende, lo que hace una ciudad es la convivencia de sus habitantes, y a eso le llamamos territorio. Entonces, ante la pregunta que establece este Congreso, el cual es, ¿qué debe hacer la política pública frente a la crisis de nuestras ciudades? En todos los aspectos, cualquiera que sea, la convivencia es un problema humano. No es urbano, no es rural. La ruralidad no tiene un problema de convivencia. La ciudad en sí misma no tiene un problema de convivencia. El problema de convivencia es humano. En la transformación del territorio, las ciudades, el campo, etcétera, se va a producir en esa convivencia. Podrá ser una convivencia convenida, convergida, dialogada o no. Por ende,
no son las ciudades. En ese sentido, no hay nada inhumano en una ciudad como no sea nuestra propia humanidad. La ciudad en sí misma no es una personalidad ajena que es terrible, que en sí es segregada. Nosotros humanos, en nuestra convivencia, tenemos internalizada la cultura de la segregación. Y es así como que la segregación y la periferización no es solamente de una ciudad, no es solamente de Santiago, es nacional, es regional, es rural, es urbana. Por alguna razón, cuando viajamos por Chile, nos encontramos con esas mismas condiciones de segregación y de la periferización, de la escasez de bienestar, de la condición de pobreza extrema de la mujer rural. Estábamos conversando con Patricia de su tesis doctoral. La concentración de riquezas y oportunidades calzan con el mejor bienestar, mientras que la periferización es esa acumulación de escasez que se va replicando en todas las ciudades. Se replica la contaminación, se replica la falta de eficiencia del transporte. A eso hablamos de la convivencia. La transformación cultural, social, política, económica es la eliminación de la segregación, de la precariedad y de la periferización del bienestar. Es una conversación, es un cambio cultural que tenemos que estar dispuestos a realizar. El ministro de Transporte daba el ejemplo de Holanda, con la misma cantidad de población. Yo tengo un hijo que vive, trabaja, estudia y practica su deporte en Holanda. Vive en la ciudad de Ámsterdam, que tiene creo que alrededor de 900.000 habitantes, y trabaja todos los días en la ciudad de Utrecht. Y el sistema de transporte se plantea no básicamente de la eficiencia o algo, todo el mundo reclama ya el transporte, que es pésimo, que no llega a la hora, etcétera, sino que se plantea como si el país completo fuera una ciudad y la ciudad es un barrio. Y de hecho mi hijo se traslada de Ámsterdam a Utrecht a trabajar todos los días, de una ciudad a la otra, y se demora lo equivalente que nos podríamos demorar trasladándonos desde Plaza Maipú hasta la estación del Golf a trabajar. ¿Debemos replicar ese modelo holandés? No, pero sí es una manera acordada de cómo convivir y cómo vivir, a la cual se ajustan las infraestructuras y los sistemas territoriales para que funcionen de ese modo. Es necesario en ese sentido abandonar ideas preconcebidas de ciudad. Es cierto, tenemos que actualizar los planos reguladores. Absolutamente. Por favor, que alguien aquí en esta sala me levante la mano si cree que con actualizar los planos reguladores vamos a solucionar los problemas de segregación, los problemas de contaminación, los problemas de seguridad, los problemas de congestión, la ciudad agresiva para las mujeres. Por favor, alguien levante la mano si sinceramente cree que se va a solucionar. Asumo que les tornó una levantada de mano. Y en cambio sí podemos anticipar ideas sobre cómo podemos convivir. Le podemos llamar ciudad, barrio, cuenca, región, provincia. ¿Cómo queremos vivir el futuro? Esos son los desafíos de cómo vivir juntos, que son el diseño del futuro común de lo común. Se me repitió hoy la frase, está mal fraseada, perdón. Fue el último cambio a última hora de noche que recomiendo nunca hacerlo. Y efectivamente, la convivencia y los desafíos de cómo queremos vivir juntos están insertos día a día en las condiciones de nuestra vida. Porque hay una incoherencia total que hemos generado con nuestras acciones al no atender a cómo queremos vivir juntos en relación a ese mundo que anhelamos vivir. Lo que hacemos no es lo que queremos. Y la pregunta central
que también ha aparecido en las presentaciones que me han antecedido, que las agradezco mucho nuevamente. ¿Qué es lo que queremos querer? ¿Le podemos preguntar a la ciudad, usted qué es lo que quiere querer? ¿Tenemos participación para poder hacer la pregunta, ¿qué es lo que queremos querer? ¿Tenemos los espacios democráticos de voces para poder preguntar qué es lo que queremos querer? ¿Nos dejan preguntar en un plan regulador qué es lo que queremos querer? Y es una pregunta central, porque toda comunidad, todos aquellos que convivimos, llamémoslo en un nicho territorial para no dar los adjetivos, ¿no es cierto?, que hemos estado sacando para afuera, va a buscar su bienestar. Piensen ustedes, reflexionen dónde vivimos, cómo vivimos y qué es lo que buscamos. ¿Buscamos cambiar todo siempre? ¿Buscamos modificarlo? Lo vamos a hacer si vemos que está amenazado nuestro bienestar. Lo vamos a hacer si vemos que puede mejorar nuestro bienestar. Toda comunidad siempre va a querer, en ese sentido, conservar su bienestar. Toda comunidad siempre requiere un territorio también para conservar su bienestar. Ninguno de nosotros aquí es ajeno a un territorio. Todos estamos vinculados a un territorio y todos buscamos conservar ese bienestar, ese estar bien. Todo territorio en ese sentido es un soporte esencial para una comunidad, para hacer efectivas esas potencialidades de su propio desarrollo humano según su propia cultura. En una de las primeras exposiciones en la primera versión del Congreso, uno de los expositores hablaba ¿cuál es la intensidad en la ciudad? No tenemos una medición de cómo ver las intensidades en las ciudades. Nosotros lo entendemos, ¿cómo podemos mirar y buscar evidencia para comprender a dónde se juntan y se relacionan condiciones de bienestar para las comunidades? ¿Y cómo podemos relacionarlas esas a un soporte esencial que es el territorio? El territorio no es el fin, pero es el medio también para poder tener ese soporte. Porque somos conservadores en nuestro modo de vivir. Somos conservadores en nuestro estar bien. Y queremos implementar desde el Centro de Inteligencia Territorial como un testimonio de vinculación con el medio, como se llaman en las universidades, frase que me parece que queda cortísima, cortísima. Queremos ser testimonios de un aporte real de valor agregado a nuestra sociedad a través de una mirada del territorio. Y desde esa perspectiva hemos ideado un modelo de cogestión de desarrollo de territorio, la matriz de bienestar humano territorial, la cual apunta a tener tres características, tres ámbitos de preocupación, ¿no es cierto? Una matriz de evidencia que sirva como una generación de conocimiento-análisis. Es decir, que esté hablando del bienestar, que lo esté traduciendo parámetros complejos del territorio hacia esas condiciones de conocimiento. Que también sean articulación e integración de sistemas, como entender el transporte desde el bienestar. Cómo entender la vivienda desde el bienestar. Cómo generar vivienda social inclusiva. ¿Inclusiva en qué? Y traducirla en algún bienestar. Como también ser partícipe o ser complementariedad, monitoreo, seguimiento a instrumentos y herramientas de planificación. Entendía la planificación en este sentido, ¿no es cierto?, como el poder tener las conversaciones de cómo queremos vivir, qué es lo que queremos querer. Y así sucesivamente hemos puesto esta matriz en un primer gran trabajo con la Subdere a disposición de todos los gobiernos regionales y municipales. Está dentro de las plataformas de Subdere para su uso. Se usa continuamente no solamente para entender cómo es el bienestar en los diversos territorios urbanos, rurales, la totalidad de todo Chile, sino que además se simulan escenarios.
Estamos trabajando en vincular comunidades, es decir, que cómo las comunidades en conversaciones podemos dar características de peso específico a los indicadores que están puestos en la matriz, que son una totalidad de 18 indicadores. Hemos ofrecido a la Universidad Regional el traspaso completo de todas las algoritmos, de todas las mecánicas, de toda la plataforma, para que efectivamente, ¿no es cierto?, empecemos a hablar de descentralización desde esa perspectiva, y también la hemos hecho partícipe a empresas, sector privado y mercado en términos generales, con una muy buena acogida. Lo que vemos en ese sentido con sistemas de indicadores que se relacionen a esta condición de cómo convivir tiene que ver con poder fortalecer la gestión del territorio, la gestión de cómo queremos vivir juntos, para así tener una mayor incidencia de la política pública. Y de nuevo, la política pública no solamente entendida como lo que hace el Estado, sino lo que hacemos la sociedad. Para eso, poder generar finalmente algunos ámbitos, algunos lugares, algunos espacios de anticipación en base a evidencia. No solamente de reacción, sino que de poder anticiparnos. Y con eso poder ir siendo capaz de dialogar y de conversar en los desafíos de cómo queremos vivir juntos o la coherencia en el vivir, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, cada vez que se empiece a utilizar evidencia de este tipo, que puede ser complementada, que puede ser enriquecida, poder abordar temáticas como transporte, inclusión social, medio ambiente, seguridad, desastres naturales, etcétera, etcétera. Me señalan que estoy a tiempo, habían algunas diapositivas adicionales, pero los dejo invitados a conocer la plataforma, después las podemos compartir en redes para que ustedes puedan tener. Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable. Me indica cuando me pase de el alargue que me han dado. La matriz lo que hace, en términos de su mecánica, es un set de indicadores, dije 18 indicadores, que establecen un modo de ver la coherencia relacional basada en evidencia. La coherencia relacional en términos de lo que hablábamos, de lo que es vivir juntos y qué es lo que entendemos por bienestar. Lo que hacemos a lo largo, y hemos construido a lo largo de todo Chile, y hoy día además estamos viendo fuertes posibilidades de poderla incorporar en México y en Colombia, en varios estados, como también ciudades. Lo que hacemos es desde una mirada de cada una de las manzanas de todo el territorio nacional, a nivel de manzana, y de cada una de las entidades rurales a nivel nacional, es tomar la densidad de personas, las cuales después ahora estamos trabajando para poder hacer otras, ¿no es cierto?, miradas específicas, por ejemplo, mujer, ancianos, niños. El territorio de la niñez es un gran tema. Esa densidad de personas, lo que hacemos es que el modelo hace que caminen a lo largo de nuestra red vial, de nuestra a través de un sistema de transporte público, a través de un auto, a través de una bicicleta o caminando. Principalmente la accesibilidad local es de caminata. Y eso tiene tiempos de recorrido a los servicios de educación, equipamientos deportivos, salud, colegio, etcétera. Están todos catastrados, 6 tipos de equipamientos públicos que se ven, que se mire, y la cantidad de equipamiento. Y eso devuelve hacia esa manzana, esa entidad rural, con la densidad que tiene, la oportunidad de acceso a ese bienestar. O lo que había dicho un cierto expositor en las primeras presentaciones de este congreso, el potencial de accesibilidad o de poder vivir una intensidad de territorio en términos de bienestar. Lo que hoy día hemos podido hacer entonces es que esta mirada de coherencia relacional basada en evidencia nos permite parametrizar cualquier situación de vida en respecto a ese bienestar en cualquier lugar de todo Chile, en una cuenca, comparar barrios, comparar ciudades, comparar regiones, poder establecer desde esa mirada en conversaciones con el sector público, privado y sobre todo las comunidades, cuáles pueden ser los niveles de indicadores, de estándares, de metas acordadas, convenidas como un modo de vida para que sean puestas como una meta orientadora de lo que se puede atender para poder entender lo que es una brecha de bienestar territorial. Porque las brechas de bienestar territorial no son las mismas a lo largo de Chile. Es decir, la evidencia debe dejar de ser centralizada y tiene que ser puesta en valorización con las conversaciones de aquellos que viven en un territorio.
¿Qué es lo que significa que hayan 6 metros cuadrados de acceso a área verde para una comunidad? Puede significar que es muchísimo, para otra puede significar que es poquísimo. Y no solamente eso, entender las mujeres, niños involucrados en esa brecha, pero también hoy día tenemos la posibilidad de hacer simulaciones, es decir, de mirar prospectivamente escenarios de cómo se puede solucionar ciertas brechas. ¿Qué es lo que se prefiere? ¿Un gran parque o varias plazas? Y así poder dialogar y poder conversar en las nuevas situaciones de bienestar humano territorial. Estas son las oportunidades de bienestar de territorio, no solamente como un fin al desarrollo, sino como un medio del desarrollo. Está visto desde la perspectiva también de lo que es Naciones Unidas y el desarrollo humano, el cual establece que el crecimiento no es el crecimiento del PIB, de la renta, como un desarrollo, sino que el desarrollo son efectivamente este proceso reflexivo, participativo, de las preferencias, de lo que necesitamos, de lo que valoramos, como un incremento de nuestras necesidades y de nuestras capacidades de lo que queremos ser y hacer. Queremos ser y estar educados. Queremos ser y estar saludables. Y esa capacidad individual es un desarrollo social, el cual es habilitado a través del territorio. Y por eso es tan necesario urgente dar oportunidad a esas fuentes de libertad y bienestar. La libertad en el sentido de poder tener acceso a esas oportunidades. Y nuestros recursos, obviamente, las competencias, ¿no es cierto?, los presupuestos regionales, son medios e instrumentos para lograr esto. Pero recordemos, toda comunidad busca su bienestar y siempre lo va a querer conservar. Somos conservadores de nuestro modo de vivir. Y toda comunidad requiere un territorio como este soporte esencial para llevar efectivas las potencialidades de su propio desarrollo humano. Muchas gracias. Ahí está la página web donde pueden ver la matriz en nuestro sitio web. Lo que está reflejado acá es la plataforma de análisis territorial disponible en Subdere. Está mi correo electrónico. Cualquier persona que quiera conocer la plataforma, que tenga un taller de inducción como también de simulación de escenario en la plataforma, encantado que nos contacten. Muchas gracias. Quiero solicitarle a don Cristóbal Pineda que pase a sentarse. Ah, está instalado aquí. Ya, gracias. Porque hay preguntas para el Ministerio de Transporte. Valoramos mucho que haya venido el señor ministro en medio de las actividades que tiene en la zona sur de Santiago, en la municipalidad en la comuna de La Pintana. Nos alegra mucho que se haya hecho el tiempo y haya participado con entusiasmo, incluso contestando la pregunta con la que polemiza con Marcial Echenique. Quiero decirle que de los invitados, nuestros invitados presenciales hay una lista importante, de algunos de los cuales mencioné, pero voy a señalar por lo menos a Caterín Palacios, a Felipe Ladrón de Guevara, de la Escuela de Arquitectura de la... Bueno, parece de dos universidades, de la Andrés Bello y de la Católica, no sé si es así, de Alan Castro, Juan Luis Ramírez, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNIAC, Alejandro Díaz, de la University College, Paula Seguiel, de la Universidad Central, Rosario Walker, de Plan Red, Marisol Rojas, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jadille Musa, de la Universidad Central, y tres personas, me permito ofrecerle la palabra, a unos segundos, activando el micrófono, don Gastón Vega, su comentario o pregunta, y después a Slaven Razmilic, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y el profesor Francisco Sabatini. Por favor, Gastón. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a Cristóbal en este momento la consulta, a partir del comentario que hacía el ministro sobre el rol sustentable del transporte, se está estudiando la posibilidad de convertir en corredores verdes los corredores de transporte actuales y cuestionar el uso del asfalto, entendiendo el efecto que tiene hoy en la generación de islas de calor. Eso, muchas gracias. Gracias por la síntesis. Antes que se me vaya, quiero decirles que nos mandó una pregunta. Permítame verlo.
de Alexia Caramanos, que participa con entusiasmo en todos nuestros foros, y dice, lo voy a leer para evitar mi distorsión sobre algo tan especializado. Para el gobernador de Arica y Parinacota, señor gobernador, la consolidación del humedal Río Yuta debería celebrarse y ver ahí una oportunidad de educación y turismo de calidad. Si hay riesgo de toma de terrenos, la propia existencia regulatoria del humedal tendría que evitarlo. Señor gobernador de Arica y Parinacota, ¿tiene usted en vista esta consulta? Le dejamos plantear la consulta. Le ofrezco la palabra a Slaven Rasmilich, Asociación de Desarrollo Inmobiliario. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tengo una pregunta para cada uno y una para Patricia también, en particular, sobre las brechas de género que a veces se reflejan, o sea, que se reflejan en las ciudades. Una de ellas, que es la diferencia en la repartición, en la distribución de viajes de cuidado entre hombres y mujeres. Un trabajo que hicimos en el CEP con Clemente Larraín y con Pia Palacios, digamos que esas brechas son más grandes en ciudades intermedias que en ciudades metropolitanas grandes. Que un poco las ciudades grandes tienden a ser más hostiles, pero vemos que un poco las diferencias en las acciones de las personas, en este caso, eran más grandes en las ciudades más chicas. Y quizás tiene que ver con roles más culturales que con condiciones de la ciudad. Y ahí un poco la pregunta, como lo plantea Luis también, que las ciudades son reflejos de nosotros también. Entonces, y a propósito de eso, un comentario, que los planos reguladores efectivamente no van por sí mismos, no van a cambiar ninguno de los problemas, no son condición suficiente, pero sí son condición necesaria. Entonces, que si bien no van a resolver los problemas, eso no significa que no haya que hacerlos, por supuesto, y yo sé que no es lo que dijiste, pero... Y la pregunta para el Ministerio de Transporte, en este caso, don Cristóbal, y también es para el gobernador Díaz. ¿Qué rol le ven a los gobiernos regionales? Primero en la planificación de las ciudades, pero en particular en la inversión y en la gestión de la inversión y la gestión de inversión de transporte público. En el caso, y es bien distinto el caso de Arica que en el caso de Santiago, porque en Santiago no tendemos a mirar el transporte entre Santiago desde aquí mismo. Pero en el caso de Arica es bien distinto y creo que la pregunta, por lo tanto, tiene dos bajadas. Gracias. Gracias, Slaven. Gracias, profesor, por esto. Profesor Sabatini. El papelito de su propia pregunta. Y la pregunta Juan Carlos Muñoz puede plantearla de todas maneras porque está aquí presente el jefe de asesores del ministro. Bueno, muchas gracias. Voy directo a la pregunta. El ministro habló de lo importante que era la reducción del número y la extensión de los viajes y que esa reducción de la extensión iba a favorecer además los modos sustentables, ¿cierto? La caminata, la bicicleta, el transporte público. Y mi pregunta es, ¿qué importancia dentro de este panorama, y pensando en las políticas y cómo enfrentar la crisis urbana, qué importancia le atribuye a la reducción de la segregación socioespacial en el logro de ese objetivo? En la extensión de los viajes, la cantidad de viajes que se generan por hogar. ¿Y qué están pensando en el ministerio sobre eso? ¿Sigo con la segunda? Sí. Ok. Tengo una pregunta para Patricia Retamal. Usó el término de sitios de confianza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construir sitios de confianza insertos en la vida diaria, en los recorridos de las mujeres por la ciudad, todos los días? Y en términos de eso, ¿qué piensas de los vagones de metro exclusivos para mujeres y niños como los de la Ciudad de México? Muchas gracias por las preguntas. Por favor. Hay otra pregunta para el gobernador de Arica que la hace... ¿Quién? Jonás Figueroa, que trabaja Chile, Perú, en fin. Gran parte de las regiones de Chile carece de sistemas urbanos consolidados distribuidos especialmente en el medio físico. O tiene una sola gran ciudad, muchos centros menores dispersos y aislados, o una conurbación que no podría ni siquiera denominarse área metropolitana. ¿Qué hace un gobernador para resolver este problema que repercute en el desarrollo de las políticas territoriales de una región? Sus asesores, además, si yo leí muy rápido,
deben tener, si están mirando el chat, registrada la pregunta por si hay algo que precisar. Muchas gracias. Entonces, voy a ofrecer la palabra a los expositores. Vamos a terminar a las 1, así que les voy a pedir que respondan las preguntas, se interpelen lo que sea necesario. Vamos a tener que mantener algo de brevedad, eso sí, en los comentarios. Señor Gobernador, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta, respecto de la consolidación del humedal del río Yuta y los riesgos de las tomas, claro está que cualquier forma en que cualquier terreno sea utilizado u ocupado de manera ilegal por cualquier persona es una situación que es algo que no se debe permitir, más aún cuando están dentro de un área protegida como es un humedal urbano en el caso de la desembocadura del río Yuta. Y desde ahí que muchas veces la norma que los regula y los protege, si bien es cierto existe un decreto dictado por el respectivo Ministerio de Medio Ambiente, no contempla los recursos necesarios y suficientes para una protección real. Y eso provoca un segundo problema porque en definitiva siempre otorga a los municipios la capacidad de regular y proteger estos sitios y no existe hoy una condición presupuestaria adicional que les permita tener los recursos suficientes para que esta protección sea real. De modo tal que muchas veces cuando se incorporan estas áreas se deja de lado algo que es importantísimo, que es la forma en cómo se va a hacer valer, se va a resguardar, se va a proteger legalmente incluso, las formas en que cualquier ciudadano pueda ocupar de manera ilegal el país. Entiendo que está en tramitación un proyecto de ley que impide las ocupaciones ilegales y por cierto quienes resguardan estas ocupaciones ilegales son o bienes nacionales como el municipio, de modo tal que deben ejercer las acciones suficientes para que estos espacios se puedan consolidar y puedan convivir en el territorio. El rol de los gobiernos regionales respecto de cómo se vinculan con, en este caso, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, bueno, desde ahí yo creo que hay una brecha que es importante destacar. Cada vez que se toman decisiones, los gobiernos regionales se toman mirando las necesidades del territorio. Hay una que me parece muy importante con las unidades operativas de control de tránsito, con los SCAT, que es una de las competencias que se traspasaron a los gobiernos regionales. Ahora en el mes de octubre se inicia por primera vez este traspaso de competencias. En el caso de la región era la única región del país que no existía una unidad operativa de control de tránsito y ahora, hace pocos meses atrás, el Consejo Regional aprobó los recursos para que esto suceda. Sin embargo, por el presupuesto asignado por la región es una obra que se ve en riesgo porque no estaba contemplado dentro de la planificación o proyección de presupuesto que se realizó en el mes de junio de este año. Pero no es solo eso, ¿no? Que eso por supuesto que regula mucho la movilidad en el espacio, sino que también la manera en cómo podemos desarrollar otras fórmulas. Uno de los convenios que estamos trabajando con el Ministerio es incorporar electromovilidad. En el caso de la región de Arica y Pernacota tiene una condición muy particular y es muy fácil implementar una política pública porque una región es extremadamente grande y es urbana y las otras tres son rurales, de modo tal que uno puede quedar con una región completa, con una solución respecto de electromovilidad, por ejemplo, porque la intervención es en una comuna y abarca prácticamente el 97% de la población regional. Pero además hay otras, ¿no? La misma ley del Fondo Espejo del Transantiago contempla el FAR para las regiones, que es el Fondo de Apoyo a las Regiones, y que permite que se pueda consolidar distintas iniciativas vinculadas a la mejora en el transporte público remunerado de pasajeros y también a las formas de movilidad al interior de las comunas. Y desde ahí que hay una de las iniciativas que esbocé en la presentación que se vincula a la creación de un tren urbano en Arica, que nos parece que es algo que es bastante necesario, porque a pesar de que es una región pequeña, una región extrema, tiene una comuna que es extremadamente grande dentro de las últimas características censales, hace precisar que la región de Arica y Pernacota es la número 17ª, más grande en cantidad de habitantes del país. Y eso, por supuesto, que incorpora un desafío importante. Y la última respuesta a la pregunta de Jonás, respecto de qué puede hacer un gobierno regional respecto de áreas que pudiesen considerarse áreas metropolitanas, pero que en definitiva, como por ejemplo el caso de Arica, que es mucho más grande, ¿no? A nivel comunal que muchas comunas de Santiago, de qué manera se incorporan a las metropolitanas, que por supuesto que proyectan mucho más los desafíos de conexión y de conectividad,
es un proyecto que estamos avanzando desde el gobierno regional que implica la creación de nuevas comunas, o sea, de dividir Arica en dos. Arica como tal y en la zona norte de Arica es un estudio que está desarrollando la Universidad Andrés Bello y que confiamos mucho en que el Presidente de la República lo pueda acoger porque entendemos que es una manera de también conectar y crear nuevas áreas metropolitanas, pero además siempre está disponible el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que por supuesto tiene que estar acorde a las políticas y las necesidades de cada región. No sé si ahí respondí todas, parece que eran 3, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Patricia, por favor. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Bueno, todos muy importantes. Desde la pregunta por los sitios de confianza, la verdad es que esta es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es para ustedes sería cómo se constituiría un espacio de confianza? Este ejercicio se hizo en la Ciudad de México y las respuestas eran bancas, un espacio que confluye a la gente, grandes, niños, personas, madres y padres, cuidadores, espacios donde las mujeres puedan amamantar. Hay distintos tipos de iniciativas que puedan de alguna forma materializar un espacio de confianza dependiendo del contexto. Por ejemplo, en las universidades un espacio de confianza vendrían siendo un espacio libres de violencia de género, que es lo que se levantó arduamente para el mayo del 2018 y por eso para esa ocasión se hicieron diseños en donde está estampado en todos los lugares, este es un espacio libre de acoso sexual. Entonces la motivación de hacer la pregunta y de instalarlo es cómo podemos recoger de forma más fehaciente o de forma más clara las percepciones que tienen las personas sobre los espacios. Entonces más bien abrir la pregunta y ver, bueno, qué es lo que se aplique, qué es lo que desarrolla a partir de esa apertura. Lo que también me encargaron decir de parte de Ciudad Feminista, la Red de Mujeres por la Ciudad, es que si hacemos pilotos que reúnan o que hagan este esfuerzo, hay que monitorear estos pilotos, ¿verdad? Porque puede que esas nociones, interpretaciones, muchas veces no logren ser bien materializadas en el espacio. Entonces, desde la inauguración hasta el avance, ¿verdad? Si es que efectivamente la infraestructura responde a lo que nosotros queríamos interpretar, es muy bueno seguir en adelante el monitoreo y asimismo también recoger qué es lo que funcionó y qué es lo que no. Sobre los vagones diferenciados me puso en aprietos, lo debo admitir. Es un debate que no está cerrado, ¿sí? Si bien ustedes bien conocen, me imagino, la experiencia de Ciudad de México, en donde millones de personas habitan una misma ciudad y donde se toma la decisión como una medida de acción positiva frente al aumento de denuncias por violencia de género en estos espacios. La medida finalmente, y lo que dice Paula Soto en sus estudios, logra disminuir la violencia de género, pero sí aumenta otro tipo de violencia, ¿ya? Yo cuando estuve en Ciudad de México ocupé los vagones diferenciados y me sentí cómoda. Entonces, frente a esa sensación de comodidad y seguridad, la discusión actualmente en Chile dice relación con que si se aplica una medida de estas características va a ser muy difícil después revertirla, ¿verdad? Va a ser difícil volver a modificar el vagón, etcétera. Pero me vuelvo a hacer la pregunta y me acuerdo cuando iba por la línea 2 en dirección a la cisterna, a la hora punta, todos apretados como sardinas, y yo pensaba, bueno, ¿será prudente tener un vagón diferenciado? Y me pregunta, o sea, mi respuesta intuitivamente y del corazón decía, bueno, me encantaría. Pero bueno, esto hay que discutirlo y que hay que tal vez volver a hacerse la pregunta si es necesario acá en Chile aplicarlo. Sigue siendo una medida de acción positiva permanente para algunas ciudades, ¿verdad? Yo no lo evaluaría como una medida 100% negativa porque en sí mismo en México se logra revertir la cifra más dolorosa que era de violencia de género, pero sí es una medida controversial y el debate no está cerrado. Y sobre la movilidad de las personas y estas trayectorias, bueno, poligonales y pendulares, que bueno, los hombres se dice que van y vuelven, van a la casa, salen de la casa, van al trabajo y del trabajo vuelven a la casa como un péndulo, ¿verdad? Y las mujeres, a propósito de los roles de cuidado, hacen un movimiento más poligonal pensando en ir a dejar a los niños al colegio, ir a buscarlos, pasar antes al supermercado o al negocio de la esquina, comprar lo que falta para la once. Entonces, si es que en eso, claro, efectivamente hay una diferencia y es muy positivo que lo tomes, lo releves, ¿verdad? Que
en las ciudades grandes, a partir de la necesidad de conectividad, pudiese ser que esas distancias se disminuyan. Sin embargo, y la tensión está en estas ciudades intermedias, y para qué decir los sectores rurales, que a propósito yo vine con una cuña de mis entrevistas en estos sectores pensando en la horrorosa dificultad que hay para acceder a la movilidad. Y en las ciudades intermedias sigue siendo un problema a propósito de las tensiones que hay también con los negocios del transporte. Y aquí me mandaron a decir desde Concepción, yo soy penquista, ahí estudié, y una prima, Carolina Jara, que me está escuchando, me dijo, por favor, dile al ministro que faltan micros en Concepción. También en Maule, me dice. Entonces, claro, es una tensión permanente y, claro, hacer el contraste es súper necesario para decir cómo estamos fallando en estas ciudades intermedias, porque probablemente las soluciones sean mucho más fáciles de aplicar a diferencia de las grandes ciudades. Muchas gracias. Vamos a leer una pregunta. No quiero dejar de leer, antes que conteste don Cristóbal Pineda, la pregunta sobre al ministro de Obras Públicas, no quiero dejar de leer de Obras Públicas, de Transporte. Es que durante un tiempo fue Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Después pasó a Obras Públicas y ahora es Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, la pregunta es para la senadora Rincón, que sobre la posibilidad que acoja el Senado nuestro proyecto, dice Alexia, de Bosque Andino, nuestro proyecto, plan de reinserción y protección de los árboles nativos que estamos promoviendo. Y muchas gracias. Agradece a nombre de la Fundación Bosque Andino y le pide esto a la senadora Rincón. Entonces, Cristóbal Pineda tiene las preguntas que se hicieron. No, quiero decir que naturalmente no he podido leer todas las preguntas porque no alcanza el tiempo para leer todas las preguntas, menos todas las preguntas que están en Zoom, en el chat, de la cual hay registro, de manera que si alguien quiere saber qué hay, está ese registro. Y además, hay otras preguntas que llegaron de los presenciales, pero llegaron después que habíamos ofrecido la palabra, de manera que no vamos a alcanzar. En cualquier caso, vamos a sistematizar todas las preguntas y las haremos llegar. Van a ser entregadas a quienes respondan. Le ofrezco la palabra y después, entonces, profesor Luis. Muchas gracias primero por la invitación al Ministerio de Transporte y Telecomunicación a estar en esta mesa y en esta sesión en particular. A ver, con respecto a los corredores verdes, son proyectos que justamente estresan nuestro sistema nacional de inversión y nuestros sistemas de evaluaciones. Por las ramificaciones que tienen, son proyectos de transporte, pero a la vez también son proyectos de espacios públicos, tienen una componente medioambiental y son complejos desde el punto de vista de la evaluación. Y yo creo que en eso nos dimos cuenta, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando estaba el proyecto en su integralidad, el proyecto de Alameda Providencia, por ejemplo, que fue sumamente difícil hacer una evaluación social de ese proyecto porque no teníamos las herramientas para hacerlo. Cae justamente dentro de esa categoría. Obviamente hay que trabajar ciertas metodologías para poder evaluar esos proyectos. Y ahora que volvió el proyecto también en sí, yo creo que parte de eso se va a poder evaluar desde el punto de vista metodológico con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero son ciertamente proyectos que estresan nuestro sistema nacional de inversión y eso hay que reconocerlo. Y nos gustaría obviamente que los proyectos fueran cada vez más integrales, o sea, los proyectos de transporte, si lo evaluamos como tal, justamente van a propender solamente a tener un ahorro en tiempo de viaje, pero no van a dejar un aporte urbano como si quisiéramos en esos casos. Con respecto a las competencias de los gobiernos regionales, nosotros como Ministerio de Transportes tenemos una postura bien clara con respecto a eso. Todas las competencias que tengan una componente territorial debieran estar radicadas en los gobiernos regionales. Y el mejor ejemplo lo dio el gobernador Díaz, que tiene que ver con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es más territorial que un semáforo y el control de ese semáforo. ¿Tiene sentido tener ese control de un semáforo en un ministerio nacional? La verdad es que no. Y en eso hemos estado trabajando justamente porque es la competencia más territorial que nosotros tenemos como ministerio, no es la única,
por supuesto. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la planificación del transporte, con la ejecución de proyectos que también tienen una componente territorial. Y en el óptimo, si uno viera en otros países qué se hace con respecto a la institucionalidad, siempre los ministerios nacionales tienen más bien un rol normativo, un rol regulatorio y un rol de dictación de políticas públicas, pero no un rol territorial. Y yo creo que tenemos que avanzar en eso y tenerlo siempre en consideración. No son procesos cortos, son procesos muy largos, porque a la vez que uno transfiere competencias también hay que generar esa musculatura en regiones. Y yo creo que ese es el mayor desafío que hoy día tenemos. Lo decía muy bien el gobernador, hoy día no hay una unidad operativa de control de tránsito en Arica. Por lo tanto, si quisiéramos transferir esa competencia hoy día en esa región no hay nadie que la pudiera recibir, pero obviamente tenemos que trabajar para que eso ocurra. Entonces el lineamiento básicamente es, al menos del Ministerio de Transporte, que lo que tenga una componente territorial debería quedar alojado en los gobiernos regionales. Con respecto a la extensión y al número de viajes, el ministro también lo dijo bastante claro. Nuestro objetivo, en primero, no es reducir el número de viajes. Yo creo que hay ciertos viajes que son evitables y eso la pandemia nos dejó un legado bien potente a través del teletrabajo, pero también con la digitalización de ciertos servicios. Y por lo tanto eso hace disminuir ciertos viajes que quizás son indeseables. Pero a la vez que eso pasa también ocurren que aparecen nuevas necesidades y no tienen que ver necesariamente con el sistema productivo. También pueden aparecer viajes de ocio, que al tener más tiempo la gente los hace. Por lo tanto, per se, no buscamos reducir el número de viajes, sino que estos viajes se hagan en diferentes condiciones. O sea, más bien apuntar a un modelo de ciudad donde tengamos una partición modal que esté fundamentada en los modos sostenibles. Y eso es la caminata, transporte público y la bicicleta. Por lo tanto, no buscamos reducir necesariamente el número de viajes, sino que el patrón de movilidad sea más sostenible. Y eso también tiene que ver, primero, por supuesto, con acercar las necesidades hacia donde están las personas, porque de esa manera hacemos que los viajes sean más cortos en distancia y por lo tanto podemos tratarlo de mejor manera, pero también necesitamos disminuir los niveles de segregación. Y es un factor, por supuesto, es un factor habilitante para hacerlo, no es el único, pero sumamente importante y eso se puede hacer a través de los planes reguladores comunales, pero como ven, lo decía acá el profesor Valenzuela, no es el único factor. Hay millones de otros factores que podemos tener para propender hacia eso. Y por último, justo tomo el guante que decía Patricia sobre el transporte público en región en general. Yo también soy penquista, vengo de Concepción, así que conozco bien la realidad de la región y hoy día la falta de transporte público, sobre todo en la noche, que es un tema que estamos trabajando a través de nuestro Ceremi. Nuestro foco en transporte público hoy día está en regiones. Santiago tiene una madurez en transporte público después de 15, 16 años del antiguo Transantiago, el sistema Red hoy día, que es un sistema que en general cubre bien las necesidades. Hay zonas donde hoy día no tenemos cobertura, hay zonas donde no hay frecuencia, siempre las estamos trabajando, pero es un sistema que funciona con la integración de metro, con la integración de los buses, con la integración del tren. Eso en regiones no existe. En regiones la verdad es que la realidad es como el Santiago de los 90, el Santiago basado en las micros amarillas, y eso es lo que queremos cambiar nosotros a través de nuevas regulaciones del transporte público, con la introducción de tecnologías limpias, con electromovilidad o con bajas emisiones, con la integración de tecnologías de pago también. Y también lo estamos trabajando con los gobiernos regionales, como lo decía el gobernador Díaz, tenemos conexiones con los gobiernos regionales para apuntar justamente a la electromovilidad. Y en Concepción en particular tenemos proyectos no solamente desde el ministerio nuestro, sino que también a través de concesiones del MOP también hay un proyecto de electrocorredores, así que nuestro foco en esta gestión va a estar puesta en regiones y esperemos que podamos de aquí al 2026 tener algunas novedades bien grandes en materia de electromovilidad, pero también en regulación del transporte público. Muchísimas gracias. Profesor Luis Valenzuela, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Voy a responder dos consultas, una que me llegó recién por escrito y ante lo que se comentó Smilan sobre los planes reguladores. Yo dije al inicio, ¿no es cierto?, para clarificar que obviamente que tienen que actualizarse y toda la razón, Smilan, y gracias por aclararlo. El propósito provocador de esa pregunta que hice y esa pausa en la exposición es que yo creo que es un tema que ha pasado por colado en diversos escenarios de conversación, de seminarios, de conferencias y de exposiciones
exposiciones, que es la necesidad de revisar nuestro sistema de planificación de una manera integral frente a las problemáticas que estamos teniendo hoy día. Son muy escasos los instrumentos de planificación territorial que tenemos, son muy escasos los instrumentos de planificación rural que tenemos, son básicamente un puro modelo, un puro arquetipo, y necesitamos, ante las contingencias de hoy en día, ante las necesidades que hemos visto de todas las exposiciones, empezar el diálogo para ver cómo vamos a modificar nuestro sistema de planificación del territorio. En el amplio sentido de la palabra, cosas de ir teniendo la capacidad de tomas de decisiones, pero también de la inclusión de la participación como un gran tema pendiente. Hoy día prácticamente el único sistema de regulación que tenemos, regulatorio y vinculante, no tiene participación ciudadana, ¿no? Son los planes regulares. Estoy hablando en términos generales, hay muchas más cosas entre medio. Yo creo que esa conversación es una conversación totalmente ausente. Ojalá surja en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Creo que el mundo rural carece y está tan necesitado de tener herramientas de planificación mejores de las que hay hoy día. Y voy a entrar luego a la pregunta que me hicieron ahora. Y yo creo que el mundo rural es un mundo tremendamente grande, tremendamente importante, de un gran valor en Chile. Chile es un país urbano no por decisión cultural, sino porque ahí hemos concentrado nuestros recursos. Recursos de infraestructura, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, todos los sistemas de evaluaciones de proyectos implican, ¿no es cierto?, o tienen intuitivamente, no intuitivamente, tienen colocado de por medio la rentabilidad social que tiene que ver con colocar más infraestructura donde hay más concentraciones de personas. Y por ende tenemos una ruralidad totalmente desprovista de lo que es una buena calidad de vida, y se entiende la ruralidad en el mal sentido de la palabra como una escasez de calidad de vida. Yo creo que eso puede revertirse totalmente. Hay un mundo regional, rural, en el cual se ancla fuertemente parte de nuestra identidad en las diversas regiones, que tenemos que saber conservar y saber vivir en él. Y de hecho mucha gente ha tomado decisión de vivir en él, adicionalmente. Y la pregunta que se hace acá es de la Municipalidad de San Fernando, Luis Sánchez. Muchos saludos a la Municipalidad de San Fernando, hemos conversado varias veces, hemos puesto muchas veces allá un gran grupo humano muy preocupado de su territorio, y él dice que le agradecía conocer la opinión de los expositores sobre el rol de las comunas en la iniciativa de proyectos interurbanos, regionales y nacionales, particularmente comunas, ciudades, tal como San Fernando, en la cual él está y él proviene. Yo creo que acá me declaro como una persona que cree fervientemente en la planificación local, ¿no es cierto?, en la mirada desde lo local y el entendimiento local de cómo queremos vivir y cómo queremos convivir. Es parte de la presentación que hice. Yo creo que estamos en un proceso de transformación para ello y nos falta claramente mucho, y creo que las comunas tienen un valor muy significativo e importante, porque dentro de nuestra estructura gubernamental, dentro de nuestra estructura organizativa, son aquella entidad y aquella institución que está directamente a cargo de un territorio, ¿no es cierto? Es que la cual tiene una potestad, tiene una capacidad regulatoria y una capacidad de inversión, de modificación y de alteración en el territorio, como ninguna otra, ¿no es cierto?, como pocas otras entidades tienen. Y por ende puede tener un rol de coordinación, pero también de entendimiento del valor local tremendamente grande. Creo que ese camino es un camino de largo trecho que hay que recorrer, que implica revisar mucho nuestra cultura de centralización, que todavía tenemos tremendamente puesta, ¿no es cierto?, en nuestro ADN. Implica entender qué es lo que significa supervisar, qué es lo que significa dirigir, qué es lo que significa decidir desde el ámbito central y qué es lo que significa coexistir con decisiones desde el ámbito local. Y yo creo que ese es uno de los desafíos que vienen en Chile prontamente y literalmente desde ahora. Creo que hay un gran desafío también desde el rol de los municipios con respecto al proceso de centralización en relación a los gobiernos regionales y el actuar de los gobiernos regionales. La relación entre gobiernos regionales y municipios es un gran debate también, un gran debate que se está teniendo en todas las regiones y tremendamente interesante, tremendamente bonito de verlo y entenderlo. Y tiene una diversidad de realidades a lo largo de Chile. Hay una relación de las personas con su municipio, con su comuna, una identidad, una pertenencia, una relación de la conservación del vivir que está muy anclado en ese sentido. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra, senadora.
Muchas gracias. Yo quiero saludar y felicitar a todos los expositores. No pude llegar a la intervención del ministro Juan Carlos Muñoz. Estábamos inaugurando abajo uno sobre distribución de energía que hacíamos entre la Comisión de Desafíos del Futuro que presido y la Comisión de Minería y Energía del Senado. Y no voy a poder ir a cerrarlo porque estábamos acá y este es como un hijo para nosotros. Hace 3 años atrás empezamos a hablar de hacer esto. Y costó que saliera y yo agradezco a la Fundación por haber aceptado el desafío y obviamente a la CAS por ser parte de este encuentro. Creo que todo lo que alcancé a escuchar, llegué justo cuando estaba Patricia Retamal hablando, penquista igual que yo, desafiante, el tema de género es algo que nos ha motivado siempre y creo que tiene que estar siempre presente en las políticas públicas y no podemos retroceder. Por eso, y perdón el punto, la importancia de lo que se está debatiendo en el Consejo Constitucional. No podemos retroceder y tenemos que hacer entender a todas y a todos que hay que construir transversalmente acuerdos. Me perdí la presentación de Jorge Díaz, gran amigo, me la mandó. Alcancé a escuchar por las preguntas y lo que ustedes comentaron, lo que dijo Luis Valenzuela, su importancia. Mientras estábamos en este conversatorio del día de hoy, que es uno más de los 10 que vamos a tener y que culmina con el gran encuentro de noviembre, mi hijo, que es estudiante de último trimestre de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y que además está en Business Analytics, me mandó, estaba siguiendo esto, y me mandó una carta y que quiero leerla, porque claro, no tiene que ver con lo que hoy día se habló acá, pero tiene que ver con el tema de vivienda. Me la manda y dice, el sueño de la casa propia. Señor director, ¿sabía usted que con las condiciones actuales del mercado inmobiliario, una persona necesita tener un ingreso mínimo mensual de 1.600.000 pesos para comprar una propiedad de 2.500 UF? Según la encuesta suplementaria de ingresos publicada por el INE el pasado 13 de agosto, solo el 10% de los chilenos tiene un ingreso mayor a 1.600.000 pesos. Y según datos del mercado, menos del 10% de las viviendas en el Gran Santiago cuesta menos de 2.500 UF y menos del 1% si consideramos viviendas de más de un dormitorio. Si el 90% de los chilenos tiene acceso a comprar solo el 10% de las viviendas, el sueño de la casa propia se está convirtiendo en una quimera para la mayoría de los chilenos. Es momento de ir más allá y considerar alternativas audaces para hacer que la vivienda sea realmente accesible. Una reforma estructural del sistema financiero, mayores incentivos a la construcción, subir los montos mínimos para la compra con el subsidio, créditos flexibles, montos diferenciados por edad, entre otros. Esta crisis exige una respuesta contundente. Pablo Ruiz Tagle, ceobuidepa.com. La leo porque a todo lo que conversábamos hoy, ¿no? Del tema de la mirada de género, lo que decía Patricia sobre los sitios de confianza, el tema del acompañamiento, el tema del transporte público, lo que hablaba Luis sobre los centros de inteligencia territorial, ni qué decir lo que nos señalaba Jorge Díaz en el tema de la migración y los temas de seguridad, la entrada norte de Chile. Bueno, tenemos desafíos. Y yo creo que si hay algo que valorar de este espacio, y agradezco a Juan Sebastián Lama, a Patricio Ales y a todo el equipo que está detrás, es que pone en la mesa de conversación a los distintos actores. No solo la política sola no puede, es representante de la academia, el mundo empresarial, la sociedad civil, a conversar de uno de los temas más estructurales de la vida cotidiana, que es el tema vivienda, barrio, territorio. Si no asumimos que todo lo demás no va a importar mucho si no resolvemos este tema en una mirada multidimensional e integral, no vamos a lograr entender al final del día cuál es la aspiración y el sueño de las personas y de la familia, de la comunidad. Y es lograr vivir en entornos que te generen lo que te genera el hogar, resguardo, confianza, lazos, comunidad. Y yo quiero hoy día de verdad agradecer la pertinencia de los invitados, ahí el equipo tiene mucho que ver, y a los invitados por haber aceptado el desafío. Esto no termina hoy día acá, esto recién está empezando, el desafío nuestro es cómo el encuentro de noviembre es el paso para lo que viene el 2024. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias. Voy a empezar a cerrar la reunión de hoy. Los invitamos a seguirnos en Instagram, @Congreso Ciudad, Twitter, @Congreso Ciudad, y nuestro YouTube, donde pueden revisar todas las presentaciones, @Congreso Ciudad también. El próximo foro, el número 8, que es el jueves 5 de octubre, contaremos con la presencia de la directora del Servicio Nacional de Evaluación Ambiental, doña Valentina Durán, la ministra de Obras Públicas, doña Jessica López, past presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, don Sergio Aresvil, y el profesor de la Universidad de Biobío y Universidad Católica, don Francisco Sabatini, que hoy día también nos acompañó. Los agradezco mucho y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.